El anciano tenía 4 hijos y pensaba que les iba bien hasta que fue a buscarlos. No sabía que su hijo menor había muerto en México por las drogas. Le mantuvieron a oscuras y le esperaron en la puerta toda la noche. La hija mayor y su marido están divorciados, aparentando ser una pareja amorosa frente a él. El hijo mayor solo era tamborilero. Le miente diciendo que es director de orquesta. La hija menor tuvo un hijo fuera del matrimonio sin decírselo a él. El bebé está en casa, pero ella le miente diciéndole que es el hijo del vecino. Pensaron que habían conseguido ocultárselo. El viejo se había dado cuenta de todo, pero no culpó a los niños por eso. En cambio, los amaba aún más porque era su padre. Se llamaba Frank. Hace solo 3 días. Estaba en casa, felizmente preparando un banquete, esperando a que sus hijos volvieran a casa por Navidad con él. Para recibir a los niños, Frank había comprado el vino y la carne más caros. Incluso había comprado un horno muy caro. Pero cuando estaba tan emocionado de preparar un festín para sus hijos, uno de sus hijos llamó para decir que no volvería. Oh, well, that's a shame. That's a real shame. Frank no mostró su decepción. Pensó que no importaba. Los otros niños volverían de todos modos. Los 2 hijos siguientes llamaron uno tras otro para decir que no vendrían. Algunos dijeron que estaban ocupados en el trabajo, otros que sus hijos estaban enfermos, otros que tenían citas importantes de improviso. Parecía que sus vidas estaban llenas de 1.000.000 de asuntos urgentes que había que atender. Y cada uno de ellos era más importante que visitar a su padre. El anciano se limita a asar en silencio los filetes que ha preparado para los hijos, pero bajo su exterior tranquilo había una idea loca. Recorrer 4 ciudades para ver a los niños. Los médicos no le aconsejaron hacerlo, porque Frank tiene una grave afección pulmonar y cardíaca. No solo no podía volar, sino que tenía que tomar medicación a diario. Viajar largas distancias era algo peligroso para él. Pero Frank estaba decidido. Rápidamente hizo las maletas y cogió un tren a Nueva York, porque allí era donde su querido hijo trabajaba como pintor. Pero cuando Frank llegó a Nueva York, su hijo no estaba en casa. No sabía a dónde había ido su hijo. Se sentó impotente en la puerta. Tomó su medicina y esperó a que su hijo volviera a casa. Pero esperó mucho tiempo y no vio a su hijo. Así que cogió su maleta e intentó encontrar un hotel para pasar la noche. Por el camino, vio los cuadros de su hijo a la venta. Mirando la firma de su hijo, fue como si Frank volviera a ver a su hijo de niño, corriendo hacia él con una sonrisa en la cara. Big. An artist. That's right, an artist. So you're gonna work hard? Yes, Dad. You're gonna make me proud? I'm trying, Dad. Frank se sintió aliviado. Su hijo había cumplido sus expectativas y se había convertido en pintor. Al día siguiente volvió a casa de su hijo y lo encontró ausente. No tenía mucho tiempo para esperar. Tuvo que dejar a su hijo una carta llena de pensamientos y se marchó a toda prisa a casa de su hija mayor. El anciano le dio al vagabundo un poco de dinero por la bondad de su corazón, pero en lugar de agradecérselo, el vagabundo intentó robarle. Frank hace todo lo posible para evitar que el vagabundo se salga con la suya. Pero al resistirse, su frasco de pastillas salió despedido en el forcejeo, esperando que no lo hiciera. Please don't do anything. Just, that's my medication. Mientras veía huir al vagabundo, en lugar de ir tras él, Frank recogió lentamente las medicinas, ya que las necesitaría para el resto del viaje. Después de recoger las pastillas, Frank no se apresuró. En su lugar, se dirigió a la cabina telefónica más cercana y llamó a casa. Sabía que no había nadie en casa. Lo hizo solo para oír la voz de su mujer en la grabadora. Era la única forma que tenía Frank de consolarse desde su muerte. Pronto Frank llegó a casa de su hija mayor. Vio a su hija mayor al teléfono. Intentó llamarla como cuando era niño. De repente, su hija mayor, a los ojos de Frank, volvía a ser la misma niña de 4 años. Corrió hacia él tan emocionada como solía saludarle cada día al salir del trabajo. Everybody didn't show up for the visit, so I said, if you don't come to me, I'm gonna go to you. You're crazy. Poco después, su yerno llegó para saludarle cordialmente. Pero Frank tenía la sensación de que algo no iba del todo bien en casa. En la cena, por ejemplo, la hija solo le pidió a su nieto que le pasara la salsa de chile a su yerno. El nieto ni siquiera cooperó. He's not stupid. When he says no, he means no. If he changes his mind, he knows where it is, he can get it himself. Y cuando su yerno se fue al día siguiente, llevaba la misma ropa que ayer y parecía haber dejado de vivir aquí. Pero Frank no hizo preguntas. Una vez más, Frank cogió sus maletas y partió en busca de su hijo mayor. Había dicho con orgullo a la gente innumerables veces que su hijo mayor era un excelente director de orquesta. Esta vez, delante de la sala de conciertos, pide a alguien que le haga una foto con un cartel de la orquesta de su hijo. Su mano seguía apuntando a la espalda del director. Cuando entró en la sala de ensayos se dio cuenta. Su hijo, del que estaba tan orgulloso, era solo un humilde batería. Su hijo vio su decepción. Le explicó que también dirigía en su tiempo libre. Pero esa explicación no ayudó, como la distancia a la que se distancian deliberadamente cuando hablan. Aunque ambos intentaron ser amables, había una brecha inalcanzable de incomprensión y decepción entre padre e hijo. Frank quería quedarse y pasar más tiempo con su hijo. Su hijo le dijo que mañana tenía que irse de gira por Europa. No había manera de que pudiera cuidar de él. Frank se rió. Sabía que su hijo mentía, porque había carteles por toda la ciudad de la banda tocando. ¿Cómo podía irse de repente a Europa? Pero Frank no dijo nada. Siempre vio a su hijo como el niño dulce que siempre había sido. No podía entender por qué su hijo parecía haberse distanciado de él a medida que crecía. Pero lo que Frank no sabía era que su hijo lo había seguido a la estación en secreto, viéndolo comprar su boleto y viajar solo. Tal vez tenía mucho que decirle a Frank también. Pero al crecer, no habían aprendido a comunicarse el uno con el otro.
Se querían, pero no se decían todas las palabras y el amor. El anciano subió al avión para ver a sus hijos, a pesar de estar enfermo del corazón. No tardó en dolerle el corazón. No pudo respirar ni un segundo. No quería morir todavía porque no había tenido la oportunidad de ver a todos sus hijos. En cuanto el avión aterrizó, metieron al anciano en una ambulancia. Cuando despertó, se encontró con que sus hijos, que normalmente estaban ocupados, por fin estaban juntos de esta manera. Antes de que el anciano tuviera tiempo de alegrarse, descubrió que su hijo menor aún no había llegado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el día que se fue a verle, había muerto de una sobredosis de drogas en México. No, my son. That's not my son. Para hacer feliz al anciano, la hija menor se ofreció a llevarla a su casa por un tiempo. Para dar la bienvenida a Frank, su hija había alquilado un coche. Frank no había sido tratado así desde que había estado fuera visitando a sus hijos. Pronto su hija lo llevó a su lujoso piso en el centro. Su hija vivía en un lugar muy bonito. Todo en él le hacía sentir que a su hijita le iba bien. Pero justo cuando su hija estaba a punto de llevarle a cenar a un restaurante de lujo, una vecina llamó de repente a la puerta con un bebé en brazos y le pidió ayuda con ella. Frank accedió amablemente. Sintió una afinidad inexplicable con el niño. Pero poco a poco se da cuenta de que su hija parecía un poco demasiado hábil en el cuidado del bebé, y siempre había algo familiar en la cara del niño. Eso hizo que Frank se preguntara si se trataba del verdadero hijo de su hija. Por la noche Frank oyó sonar el teléfono, pero su hija le dijo que no contestara. Pero mientras pasaba, oyó un mensaje en el teléfono del casero que quería que le devolviera el piso. Se da cuenta de que su hija no está tan bien como parece, pero aún así quería aparentar ante sí misma que le iba bien. ¿Cómo esta ocultación no era una forma de amor? Frank no quiso molestar a su hija. Pronto regresó a su casa. A su regreso, recibió las pertenencias de su hijo menor. Entre ellas estaba la carta que había dejado para su hijo menor. En él había puesto una foto de la familia. No sabía que su hijo no volvería. Quería volver a Nueva York y comprar los cuadros de su hijo. Era una forma de traerlo a casa, para poder mirarlos de nuevo cuando echara de menos a su hijo. Pero cuando llegó a la galería en Nueva York, descubrió que todos los cuadros de su hijo se habían vendido. Frank solo pudo sonreír y dejar su nombre. Con suerte, si alguien quería venderlos en el futuro, el dependiente podría ponerse en contacto con él. Por suerte, el dependiente adivinó quién era. Dijo que había un cuadro en el sótano que no se había vendido. Si a Frank le gustaba, podía llevárselo. Pero cuando el empleado sacó el cuadro, a Frank se le saltaron las lágrimas enseguida. El cuadro era sencillo. Solo unos cuantos tramos de postes telefónicos. Pero significaba todo para Frank. Porque Frank era electricista entonces. Crió a sus 4 hijos con este trabajo. Esta pintura es simple. Pero parece viajar a través de la vida y la muerte y el tiempo para decirle a Frank que siempre supo lo que su padre había hecho, y que apreciaba todo lo que su padre había hecho. Entre un padre y un hijo que nunca han dicho te quiero en su vida. Tal vez esa fuera la mejor manera de decirlo. Pronto sería el día de Navidad. Esta vez volvieron todos para estar con el viejo en esta